Chilenos, no dejemos que deprede nuestro bello Chile el comunismo. Ya lo derrotamos el 73 con la ayuda de las Fuerzas Armadas, después con el 62 y 55% a esos mamarrachos neomarxistas globalistas. Hagamos el último esfuerzo para vencer ya por cuarta vez a estos comunistas mal paridos. ¡Viva Chile! Las encuestas de esta semana ponen de manifiesto que Chile está bajo amenaza. La sucesora de Boric, la candidata del gobierno de Boric, ganaría la primera vuelta presidencial, según Criteria con 29%, según CADEM con 25%. ¿Qué dato es preocupante? Que Jara sube 14 puntos porcentuales en solo una semana, según Criteria. El cambio puede explicarse de dos maneras. La primera, Jara se transformó en la candidata oficial del gobierno de Gabriel Boric y es la que representa al mismo porcentaje de chilenos que evalúa positivamente su gestión. La segunda, Jara está siendo capaz de lograr adhesión no solo en su sector, sino en aquellos grupos que toman posición cuando se acerca el momento de la elección. Las semanas que vienen son, por tanto, cruciales para el análisis. Si el porcentaje de los potenciales votantes de Janet Jara se estabiliza, entonces la derecha podría mantener su hegemonía. Si el alza empieza a ser sostenida o sobrepasa significativamente el 35%, que corresponde al núcleo duro de apoyo del gobierno, hay razones de peso para alarmarse, porque significa que primero, Jara tiene un potencial de crecimiento propio que trasciende las fuerzas que representa. Segundo, que ese potencial no está siendo menoscabado ni por su militancia en el partido de Jadwe ni por su oferta de continuismo con el gobierno de Boric. Y tercero, lo más grave, que su estrategia está funcionando y la de sus adversarios no. En este video, un análisis del escenario actual, de aquellos aspectos que hay que considerar para hacer proyecciones, pero sobre todo, una advertencia a los candidatos. Si las encuestas mostraran en las próximas 2 semanas una alza significativa de Janet Jara, la derecha debería reevaluar seriamente el escenario porque significa que hubo un cambio cualitativo relevante. Una militante del partido de Jadwe y ministra del gobierno de Boric que logra superar esas barreras es una candidata tan buena como peligrosa, tan astuta como mentirosa. Veamos. La ventaja que la derecha ha tenido hasta ahora es, en mi opinión, bastante circunstancial. Responde más a los errores del gobierno que a sus propios aciertos. Ser oposición ha sido suficiente como para tener buenas posibilidades de ganar. Pero, ¿qué pasa si el candidato que enfrenta se desmarca del partido en que milita y del gobierno que le es propio? ¿Qué pasa si el camuflaje la hace ver distinta? ¿Qué pasa si el triunfo en primera vuelta, circunstancial porque la izquierda extrema va con candidato único, se presenta como una gesta épica? Porque un triunfo es siempre un triunfo y ganar la primera vuelta tiene un impacto comunicacional relevante. Kast no supo aprovecharlo en la elección pasada, pero lo tiene. De hecho, el caso de Boric, perdedor en primera vuelta y ganador de la presidencial, es único en la historia reciente de nuestro país. ¿Qué pasa si los candidatos de derecha cometen errores? Porque en contextos de presión o ante la inminencia del triunfo incluso, los candidatos se equivocan. Los cometió Kast en la segunda vuelta de la elección presidencial pasada y después del triunfo de sus consejeros en el segundo proceso constitucional. De hecho, operó exactamente con la misma lógica que Chile Vamos. Buscó el famoso voto de centro, contentando a sus adversarios políticos. Errores los ha cometido Matei y en reiteradas ocasiones este último tiempo, cuando se vio alcanzada por Kaiser y por Kast. Tantos errores que de hecho Criteria y CADEM sitúan a Kast como el candidato de derecha que pasaría a segunda vuelta con un 22% de las preferencias y la dejan a ella en la tercera posición de una elección presidencial que parecía tener asegurada. Ahora bien, no hay que equivocarse. El problema de Matei no es que esté 5 o 4 puntos por debajo de Kast. Eso es perfectamente remontable. Lo decisivo es que esos puntos dan cuenta de una curva que va a la baja y de manera consistente, de una tendencia decreciente que a mi juicio es muy difícil o casi imposible de remontar.
Por eso, el hecho esencial para los intereses de Matei no es que esta semana Kast la haya superado, sino que ella lleve ya muchas semanas, meses incluso, a la baja, en un contexto que no podía serle más favorable. Tanto así que ha caído sin haber sido objeto de grandes ataques por parte de sus contendores de derecha. No, su retroceso solo se puede explicar a partir de decisiones suyas y de su equipo. Cuando Matei incorpora a Paula Daza a su campaña como si estuviera fichando a Ronaldo, cuando no comprende que la popularidad de un ministro, Paula Daza la tuvo cuando fue ministra de Piñera, es una cuestión absolutamente circunstancial y efímera. Cuando comunica la llegada de Daza, pero agrega que por problemas de agenda, esta se materializará 2 semanas después. Cabe preguntarse qué está pensando la candidata, qué está pensando Matei, que la llegada de Paula Daza marcará un antes y un después en su campaña, algo así como Elon Musk para Trump. ¿No pensó que se podía ver raro también esto de necesito 15 días para cerrar unos temas? Quiero ser clara, este no es un error relevante. No creo que haya influido en lo más mínimo en los resultados que estamos viendo. Pero es un síntoma de que tanto ella como su equipo de campaña consideran relevantes o significativas cosas que son completamente triviales. Cuando Matei insiste, por otra parte, en hablar como mujer, bajo el supuesto de, asumo, de que las mujeres votan por mujeres y que esa es la gran ventaja que tiene respecto de sus contendores. Cuando cuestiona a la ultraizquierda que Jara representa, obviando que los partidos que la apoyan hoy, los partidos de Chile Vamos, avalaron las reformas nefastas del gobierno y contribuyeron a ellas con sus votos y abrazos. Cuando exacerba su lado humano sin hacerse cargo de que a nadie le importa que cocine, que confeccione su propia ropa. Cuando publica un video en que repasa fotos de su vida, ¿qué está pensando? De nuevo, no son grandes cosas, no son errores garrafales, grotescos. Seguramente ninguno de ellos, aisladamente, le ha costado un punto menos en la encuesta. Pero todos ellos juntos son señales de desconexión, de que no comprende el escenario, el contexto en que se desarrolla la presente elección, de que ni siquiera es consciente de qué cosas le sirven y qué cosas no. De hecho, las encuestas que comentamos la sitúan, incluso en segunda vuelta, como una opción menos competitiva que Kast para los efectos de este escenario. Chile Vamos ha insistido permanentemente en la idea de que ella podría ser una mejor opción en segunda vuelta, que ella sería en el balotaje más competitiva que Kaiser y que Kast. ¿Es verdad esto? Pregunto en general, ni siquiera en este caso particular. Porque sea quien fuere el candidato ganador de la derecha, la izquierda será implacable en segunda vuelta. El que sea que llegue a esa posición será difamado y denostado. Pero más que eso, suponer que una mala candidata, una candidata de rendimiento decreciente, venida a menos, será una opción más competitiva enfrentada a una buena candidata, como parece serlo Jara, es siempre, en cualquier escenario, una estupidez. Un candidato que no está bien no es un buen candidato, es un candidato expuesto a cometer 1000 errores. Aún así, esta es una idea muy arraigada en la élite, que para ganar es necesario que el candidato de derecha tenga capacidad de representar al votante político de centro. ¿Y sabe usted por qué creo que es un error, una estupidez este razonamiento? Porque tiene o se funda en una premisa de base que es falsa. ¿Y cuál es la premisa? Que los electores chilenos se dividen o se sitúan en la derecha, la izquierda o el centro, porque no es así. Están los de derecha, los que votarán por el candidato de derecha a todo evento. Están los de izquierda, los que votarán por el candidato de izquierda a como de lugar. Y están los que definen la elección, que no son de centro, son personas apolíticas que votan por el que les parece mejor, independiente de la etiqueta. Este votante no es de centro, es apolítico y evalúa a última hora conforme a la información disponible en el momento. Boric ganó la elección anterior no porque se derechizara, sino porque se acercó al sentido común. Kast la perdió porque se alejó de él. ¿Qué pasará entonces en segunda vuelta? Según Criteria, Kast le ganaría a Jara por 7 puntos y Matei por 5. O sea, Matei empieza a parecer como poco competitiva, incluso en una segunda vuelta, desafiando esta famosa lógica de la moderación, según la cual sería moderado el que cede a las políticas públicas que impulsa la izquierda radical. Ahora bien, Kast no tiene nada asegurado. La consistencia que generalmente se le reconoce es, en realidad, una consistencia de oportunidad. Quedó demostrado en los últimos acontecimientos. Lo hace bien cuando es opositor, lo hace bien cuando quiere fidelizar al votante de nicho, lo hace bien cuando la estrategia que se necesita es sencilla, cuando enfrenta desde el sentido común a políticos aferrados a sus fetiches ideológicos. Pero cuando se ve obligado a ampliar su alcance, se equivoca y comete los mismos errores, a otra escala, pero de la misma naturaleza, que la centro-derecha. De hecho, la posición ganadora en que se encuentra hoy es cómoda, es sencilla.
Matei comete horrores sin que él deba forzarlo. Y Kaiser está concentrado en el votante de nicho. Pero la elección que viene, sobre todo en segunda vuelta, no será tan simple. La posición del lauchero no bastará para que gane. Se necesitan dosis de sofisticación y densidad que hasta ahora parece que le faltan. Por eso, lo que podemos decir por ahora es que, en lo inmediato, lo más relevante es revisar el desempeño de Jara en las próximas 2 semanas, como decíamos, para confirmar si Janet Jara es solo la candidata del oficialismo o un fenómeno electoral de mayor alcance. Es fundamental revisar también el plan que activan los candidatos de derecha, porque eso permite anticipar sus posibilidades de éxito e incluso los errores que van a cometer. Hasta ahora, por ejemplo, Chile Vamos está jugando la carta del anticomunismo. Irónico, considerando que fue la estrategia con la que Toa perdió. Irónico, considerando también que ellos mismos hicieron relevantes concesiones a los comunistas que hoy tildan de peligrosos. Y no digo que haya que obviar el comunismo, al contrario, solo digo que es evidente que con eso no basta. En términos de contenido, Chile Vamos está insistiendo mucho más de lo razonable, en el lado B de su candidata, replicando el estilo frente amplista, progre y por tanto ajeno al sentido común. Kaiser parece orientado a un cambio a consolidar el voto duro, a fortalecer a su electorado de base sin tanto interés en crecer como en asegurar. Kast, por su parte, ha decidido cambiar el foco. Jara es la representante del continuismo. Jara no es Carmona, es Boric. Pero se le ve focalizado también en hacer propuestas y personalmente creo que por eso corre hoy con ventaja. La pregunta es, ¿qué tan sólidas son sus propuestas? ¿Qué tan preparado está para desafiar la batería de populismo que seguramente tiene preparada la izquierda radical? Falta todavía para la elección, pero como decíamos, las semanas que vienen son clave. Por eso les recomiendo revisar atentamente las encuestas que se publicarán, no porque sean infalibles o impolutas, sino para ver si hay algo que sea una constante en todas ellas. Todavía es tiempo de desarrollar una estrategia inteligente, todavía es tiempo de ganar, pero mi intuición es que no será fácil.